Bueno, hola, buenas tardes. Somos Florencia Toro y Esther Clusas y formamos parte de Torna las Esquelles. Somos un colectivo artístico creado en el 22 que tiene como eje la recuperación de la lana de los rebaños de la Serra de Collserola. Y nuestro trabajo va más allá de la elaboración de tapices y esculturas. Intentamos generar procesos participativos y performativos integrados por artistas, pastoras y la comunidad local. Hoy nos gustaría hablar un poco acerca de algo que hemos llamado el tiempo natural de los materiales, que tiene que ver un poco con nuestra relación con ellos desde la producción artística. Al trabajar con lana, como lo hacemos nosotras, el tiempo es un factor central. La temporalidad está presente en cada fase del proceso y estamos obligadas a respetar los tiempos naturales que dictan muchos fenómenos del entorno. Es interesante pensar cómo, al entrar en contacto con estos tiempos, comenzamos a modificar nuestra percepción de lo que implica la creación y la producción. No es un tiempo marcado por relojes ni por la rapidez que nos exige la modernidad, sino es un tiempo que se enraiza en la naturaleza misma de las cosas. El proceso creativo que nosotros hacemos con la lana abarca distintas etapas de la producción de esta. Primero está la esquila, que es el momento en que se recoge la lana del animal. Es un proceso que ocurre una sola vez al año y, por lo tanto, respeta los ciclos de crecimiento del pelo en las ovejas. Por lo general, a principios del verano para ayudarlas con el calor. Luego, la lana debe ser seleccionada y lavada, y esto es un proceso meticuloso que no puede apurarse si queremos obtener un material de calidad. La lana debe ser tratada con cuidado para eliminar sus impurezas, pero sin dañar su estructura para que podamos trabajar con ella a continuación. Otra parte del proceso es la tintura, que en nuestro caso realizamos con tintes naturales. Aquí los tiempos de crecimiento de las plantas son fundamentales, ya que de ellas obtenemos los pigmentos que darán color a la lana. El tinte natural no es algo que puede extraerse y aplicarse rápidamente, al contrario. Las plantas deben liberar su tinte poco a poco y la lana debe tener el tiempo adecuado para absorber estos colores. Esta es una etapa que requiere paciencia y que invita a un trabajo pausado y de observación. Al final, la más mínima variación en el tiempo o la cantidad de tinte o de mordentado de la fibra va a afectar el color que consigamos al final del trabajo. Así también, teniendo esto en consideración, es algo que se puede utilizar a favor en los proyectos porque nos permite conseguir diversas variaciones de tonos y matices en un mismo baño de tintura. Bueno, el siguiente proceso sería el cardado a mano, en nuestro caso, para alinear las fibras y prepararlas para el fieltrado. Aquí el trabajo manual se convierte en una excusa para el diálogo y la convivencia, porque suele pasar que cuando, por ejemplo, nosotras fieltramos y nos encontramos en esta fase del proceso, estamos todas juntas y se forma como una especie de asamblea informal en la que intercambiamos y compartimos experiencias y reflexiones. Y entonces estas instancias son fundamentales para los procesos de creación. Es cuando empezamos a sacar y elaborar ideas de los siguientes proyectos, ¿no? Tengo un poco la imagen de las señoras en los pueblos sentadas fuera, ¿no?, de la casa, hilando o cardando. Pues para nosotras es un poco igual este proceso. El fieltrado es el proceso de compactación de las fibras de la lana mediante calor, acidez, humedad, agitación y fricción. Y esto también se rige por tiempos naturales, porque el fieltro es un tejido no tejido, es decir, que no tiene ni trama ni urdimbre.
y que se estructura en la medida en que la lana se va entretejiendo, entrelazando. Cada tipo de lana, según el tipo de raza de las ovejas, pues requiere un tiempo diferente para llegar a un mismo punto de filtrado. No es lo mismo una ripollesa que una merino, por ejemplo. Es el material el que guía la duración del trabajo y nos lo indica a través de los cambios en la densidad y la textura. Aquí es donde surge una pregunta clave para nosotras, que es, bueno, y un poco también pensándolo en esta charla, ¿cómo se mide el tiempo en este tipo de procesos? La respuesta, entonces, para nosotras quizás no estaría en un reloj o un calendario, sino en la observación y la contemplación de las transformaciones de los materiales. No tanto imponer un tiempo a los procesos, sino que adaptarse a las necesidades de cada materialidad, aprendiendo a reconocer lo que requiere en cada etapa del trabajo. Como escuché antes en otra ponencia, el tema de que se generaran relaciones más simbióticas entre las manos y la materia prima. Para ilustrar mejor esta idea, queríamos compartir un ejemplo de un proyecto de diseño en el que hemos trabajado este año, en colaboración con una oficina de arquitectura que se llama Río. El proyecto consiste en la creación de unas pantallas tridimensionales de lana fieltrada y endurecida destinadas a ser lámparas de gran formato. Cada pantalla está compuesta de 8 pétalos de lana volumétrica, digamos, los cuales son sostenidos por un esqueleto de madera que está cortado en láser. Vale, desde el inicio, el proyecto planteó un reto en torno al endurecimiento de la lana. Al trabajar con grandes piezas necesitábamos que la lana mantuviera su forma, algo que no es común en su estado natural. En un primer prototipo utilizamos alcohol polivinílico, un endurecedor típico en sombrerería. Sin embargo, no conseguimos el efecto deseado. La lana no alcanzaba la rigidez suficiente para mantener la forma del pétalo. No conseguíamos este acartonado, ¿no? Como cartón que estábamos buscando. Entonces, intentamos agilizar el secado de este alcohol polivinílico para poder aplicar más capas en cada pétalo. Entonces, utilizamos secadores, calefactores, no sé, poniendo las piezas al sol, pero a menos de que el secado ocurriese de manera gradual, no conseguíamos lo que queríamos. El material no actuaba, bueno, no endurecía. Por absurdo que parezca, fue en este momento en que recién nos planteamos que el proceso de secado, llevase el tiempo que llevase, debía respetarse o, de lo contrario, cambiaría la morfología del proyecto. Así es que decidimos cambiar el enfoque. Era necesario probar otro endurecedor. Y la primera alternativa que saltaba, que nos venía a la cabeza, algo que endureciese muy rápido, era pues, la resina epoxi. Pero es una opción obvia por su capacidad de endurecimiento, pero, claro, incoherente con nuestra ética, porque la resina epoxi es un químico altamente contaminante y su uso iba en contra pues, de nuestras búsquedas de prácticas sostenibles. Esto nos llevó a explorar alternativas más ecológicas y fue en este proceso que descubrimos los biopolímeros, que junto a la investigadora de materiales Ana Otero, con su laboratorio Sila Design Studio, bueno, pues trabajamos con ella y obtuvimos una fórmula de biopolímero basada en algas pardas que resultó ser mucho más efectivo que el químico que habíamos usado pues, inicialmente. Bueno, más allá de la efectividad que tuvo el cambio de solidificante, algo interesante que surgió en este proyecto para nosotras fue esta suma de un nuevo factor temporal como a la hora de trabajar.
Por ejemplo, ya para desarrollar la fórmula del biopolímero y comprender el nuevo material y cómo éste se comportaba en el encuentro con la lana, hubo mucho laboratorio de pruebas y errores con la finalidad de comprender los tiempos aproximados que estos requerían para funcionar. Ana nos enseñó que la fórmula necesita prepararse con al menos un día de anticipación a su aplicación para que los componentes se diluyeran por completo. Una vez aplicado sobre las fibras, descubrimos que se requería un tiempo de secado de al menos 2 días antes de realizar una nueva aplicación. Ahora decimos tiempos aproximados porque en más de alguna ocasión nos vimos obligadas a detener la producción o pausarla, porque si la humedad del ambiente era muy elevada o las temperaturas eran muy bajas, el biopolímero tardaba más en secarse, así que estábamos obligadas a parar y esperar a que estuviese seco. Cuando trabajamos por proyectos por encargo, es común que los tiempos estén restringidos. Se espera que la producción sea rápida y eficiente, pero aquí surge un dilema importante. ¿Cómo podemos equilibrar estas expectativas con el respeto a los tiempos naturales de los materiales? En los tiempos que corren, la eficiencia o el éxito de nuestras operaciones en casi todo orden de cosas tiende a medirse en escalas de rapidez, en plan cuanto antes mejor. Bajo esta consigna se apura el desarrollo natural de la tierra, de las plantas, los animales y las personas y pasamos de la producción a la explotación. Bueno, aquí podéis ver el proyecto de la lámpara final y estos 8 pétalos, enormes. Al final, conseguimos la densidad y la dureza que queríamos. Bueno, con su tiempo, pero llegó. Entonces, nosotras abogamos por una forma de producción que sea más lenta, más respetuosa y, sobre todo, más consciente de su impacto. Necesitamos más que nunca desarrollar modos de hacer que sean verdaderamente responsables con nuestro entorno, que contribuyan a una relación más armónica con el planeta. Pensamos que en esta dirección es muy importante plantearse también desde las prácticas artísticas de diseñar procesos creativos con responsabilidad ambiental. Ya está. Gracias.